Buenas tardes, queridos alumnos. Nos encontramos nuevamente con otra unidad de matemática, de matemática primer nivel, con la unidad número 2 de números reales. Esta unidad tiene como objetivo el problema que intervienen números racionales, también expresar números muy largos o muy pequeños en notación científica o viceversa, aproximar números racionales por redondeo y truncamiento, reconocer los números irracionales como aquellos que no pueden ser escritos en forma de fracción, y resolver problemas en los que intervienen números irracionales. Eh, los números reales, tal como aparece acá en estas imágenes, nos encontramos con que nos podemos plantear en alguna situación o en algún instante de nuestras vidas con la siguiente interrogante: ¿cómo escribo la mitad de un kilo de azúcar? O nos encontramos comprando tomates, por ejemplo, y vemos el letrero que en medio kilo de tomates está a 1000 pesos. Vemos un letrero de una micro o de un bus o de un transporte del Transantiago, y este está expresado con un número. O vemos la patente de un vehículo. Por lo tanto, todo nuestro alrededor o donde nosotros miramos en nuestra vida cotidiana encontramos números. Significa que los números son lo que ordenan todo en nuestra vida. Los números enteros son útiles para contar y ordenar, pero hay veces en lo que es necesario dividir la unidad en partes iguales para poder expresar una medida, la mitad, la tercera parte, etc. Estas cantidades se expresan por medio de fracciones, las que se escriben de la forma A partido por B, donde A y B pertenecen a los números naturales y B debe ser distinto de cero. El número A lo vamos a llamar numerador y al número B lo vamos a denominar denominador. ¿Qué va a indicar el denominador? El denominador va a indicar las partes iguales en que se divide el entero. El numerador va a indicar cuántas de esas partes se consideran o cuántas de esas partes en las que dividí el entero tomé. El resultado de dividir numerador por denominador de una fracción es una representación decimal. La línea que divide al numerador y al denominador nos indica división. Por lo tanto, al dividir un numerador con un denominador, va a haber una representación decimal. Al conjunto de todas las fracciones también la vamos a denominar como números racionales. Es aquí donde quiero que nos concentremos, en los números racionales o fraccionarios. Como dije anteriormente, el conjunto de los números racionales está formado por todos los números que pueden ser escritos de la forma A partido por B, tal que A y B son números enteros y B distinto de cero. Algunos ejemplos: 2 partido por 3. 0,4 es el resultado de dividir un numerador por un denominador. Los números racionales tienen algunas características, como por ejemplo, es un conjunto finito, no tiene primer ni último elemento, es un conjunto ordenado y es un conjunto denso, es decir, entre dos números racionales existen infinitos números irracionales. Expresiones fraccionarias y decimales. Un número racional escrito de la forma A partido por B es equivalente a una fracción, a una única expresión decimal. Recuerde que al dividir el numerador de una fracción por su denominador, se va a obtener un número decimal. Los decimales obtenidos pueden ser de periodo 0
o de periodo distinto de 0. Como vemos, tenemos decimales de periodo 0. El primer caso son aquellos decimales exactos y enteros. Corresponde a números como lo siguiente. Si tenemos la fracción 8 medios o 8 partido por 2, al dividir el numerador 8 en el denominador 2, nos va a dar como resultado 4. Por lo tanto, va a ser un decimal exacto o un decimal de periodo 0, 4,0. También tenemos decimales exactos pero no enteros, que son aquellos en que el resultado de su división tiene un número exacto de decimales, como es en el siguiente ejemplo. Tengo un medio, la fracción o el número racional un medio o 1 partido por 2. Al dividir 1 en 2 no cabe, por lo tanto debo colocar un 0, una coma, y busco el 2, ¿cuántas veces cabe en el 10? 5. Por lo tanto me da 0,5 el resultado. Lo mismo es el 9 medio, donde el resultado es 4,5. Tenemos decimales de periodo distinto de 0. ¿Cuáles son los decimales de periodo distinto de 0? Se distinguen dos tipos. El primero es sin anteperiodo. Quiere decir que son aquellos en que el resultado de su división tiene un número infinito de decimales y uno o más decimales se repiten de manera constante, inmediatamente después de la coma. Por ejemplo, tengo un tercio. Al dividir 1 en 3, el resultado va a ser 0,3 y el 3 se va a repetir periódicamente. Por eso es sin anteperiodo, no hay nada antes del número que se repita. Lo mismo pasa en 25 partido en 9 o 25 noveno. Al dividir 25 en 9 me da como resultado 2,7 periódico. ¿Qué quiere decir? Que el número 7 se me va a repetir constantemente. También tenemos los decimales de periodo distinto de 0 con anteperiodo o semiperiódico. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos en que el resultado de su división no tiene un número infinito de decimales y uno o más decimales se repiten de manera constante a partir de un decimal determinado. Por ejemplo, tengo 52 partido o dividido en 990, me da como resultado 0,052. Quiere decir que el 52 va a ser el periodo o el decimal que se va a repetir constantemente. También tenemos aproximación de números reales. Para facilitar el cálculo y operación con números decimales se puede utilizar una aproximación. Para aproximar se puede utilizar dos métodos: la aproximación por truncamiento y la aproximación por redondeo. La aproximación por truncamiento quiere decir que truncar un número en cierta cifra decimal se eliminan las cifras decimales que le siguen. Por ejemplo, tengo 4,455865. Lo vamos a truncar a la milésima. Quiere decir que el número lo voy a cortar y va a quedar 4,455. El número 7,156982. Si lo trunco a la décima, me va a resultar 7,1. Elimino los decimales que siguen. También tengo la aproximación por redondeo. Al redondear un número en una cierta cifra decimal, hay que fijarse en el valor de la cifra siguiente. Si es mayor o igual a 5, sumamos 1 a la cifra a redondear. De lo contrario, la cifra se va a mantener igual. Ejemplo, tengo 2,4
22.568. Si lo redondeo a la milésima, me va a resultar 2,226. La milésima, el 5, justo queda en la milésima. El número que sigue después del 5 es 6, por lo tanto el 5 lo debo aproximar a la cifra siguiente. Lo redondeo a la cifra siguiente. Otro ejemplo, tengo 3,15358. Si lo redondeo a la centésima, resulta 3,15. ¿Por qué no aproximé o redondeé el 5? Porque el decimal que está después del 5 es 3. Este número es menor que 5, por lo tanto no tengo que aproximar ni redondear, dejo igual el número. Al contrario, si el decimal que está después de esta cantidad es igual o mayor que 5, es cuando sumamos 1 a la cifra a redondear. Fin de la clase.